Bien, mis hermanos, entonces de nuevo yo por acá. Perdón que esto se me bloqueó, tengo que desbloquearlo otra vez. Yo creo que la mayoría de ustedes, hermanos, estuvo hace 15 días. ¿Quién no estuvo? Levante la mano hace 15. Bueno, mis suegros no estuvieron. Ay, gracias. Mis suegros no estuvieron, pero todos estuvieron. Uy, tan juicioso. Iván, ¿usted estuvo hace 15 días? ¿Sí? Ivancho. Día del Padre, usted vino, sí. Ah, ok, todos estuvieron. Ya pues hablábamos del Día del Padre, entonces como que hablé de varios personajes. Uno de ellos pues era Jacobo y su hermano Esaú, y Esaú pues era un hombre de pelo en pecho, macho alfa, lomo plateado, no sé cómo más decirle, el mero macho, cuajado, no sé, tenemos varias cosas de decir, para decir de este hombre, Esaú. ¿Qué me hacía pensar ya para esta oportunidad de otro hombre también, que uno diría fuerte, lomo plateado, cuajado? ¿Qué otro hombre hay por ahí así? Sansón, muy bien. Esos estudiantes son muy pilos. Pues Sansón, cuando uno piensa en Sansón, es un tipo o una persona con una fuerza descomunal. Inclusive no se compara con Esaú, eran cosas que ya eran sobrenaturales. Su fuerza era sobrenatural. Entonces, pero pues hablando de Esaú, uno dice, bueno, Esaú era fuerte. Ahora uno cuestiona, ¿Esaú era fuerte? ¿Por qué? Porque de pronto era fuerte físicamente hablando, pero era muy débil en su carácter. Era muy débil espiritualmente hablando. Esaú por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y los que ustedes saben, pues, como hablar de Sansón, aunque bueno, aquí vamos a notar algo interesante, que digamos que uno a veces va leyendo un capítulo y pasa una cosa después la otra. Y uno cree que va pasando así de rápido. No siempre pasa tan rápido. Él no está de error, Sansón, ¿no? Ya hablando de error en error, de problema en problema. No, hoy sí vengo más misericordioso. Con gusto, que hace 15 días. Porque pensaba también en mis debilidades, ¿sí? Y quiero comenzar con esta pregunta: ¿cuál es tu debilidad? Sí, cuando hablamos de debilidad son varias cosas que pueden denominarse debilidad, no solo, digamos, muchos hombres tienen que tener cuidado con la lujuria, pensamientos lujuriosos, pero eso no es la única debilidad que tenemos las personas en general, los hombres y las mujeres. De pronto la amargura puede ser tu debilidad. Esta mañana hablábamos de la murmuración. Los hombres, ¿no? Hablábamos de la murmuración. Eso puede ser una debilidad. Uno a veces cae en murmurar. Amargura. Tratar a alguien como no debe tratarse. Contiendas, mal genio. Eso hay una lista. Perder el tiempo. No tener una vida constante de estudio y de oración, por ejemplo. Todas esas son debilidades. Y pensemos ya, ¿cuáles son esas? Piensen ustedes así, como de para adentro. ¿En qué áreas de pronto el Señor le está mostrando en esta mañana que aún estamos un poquito débiles? O que a veces caemos, después de que en esta mañana usted no se sienta tan débil, pero que a veces usted ve que es como un patrón, que en esa parte usted tiende a fallar un poquito más que en otras cosas. No lo vamos a buscar, pero la palabra dice, hablando de estos hombres, de Sansón, de Esaú, que el ejercicio para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. No quiere decir que el ejercicio no sirva, sobre todo ya los que no somos tan niños, ¿cierto? Uno ya sabe que pues mejor una caminadita, una trotadita de vez en cuando, ¿sí? No es que no sirva el ejercicio, pero ¿de qué sirve? Como decía, ser fuerte físicamente, sí. Espiritual, mentalmente somos débiles, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál es tu debilidad?
esta mañana, piénsenlo. Traigan algo, por lo menos una cosa. No lo van a decir tranquilos, no los voy a, pero piensen por lo menos en una cosa, ¿sí? Y pues para esas cosas que necesitamos, pues también dominio propio, ¿no? Entonces sabemos en qué cosas necesitamos más dominio propio. Pero bueno, vamos a comenzar con el nacimiento de este hombre, de este varón, Sansón. Entonces quiero que vayan buscando Jueces 13, Jueces capítulo 13, los primeros versículos. Y estos libros son interesantes mientras van buscando porque pues se llama Jueces. Uno se imagina un juez sentado en su oficina, ¿cómo se llama eso? Donde está el juez con un martillito pues dando sentencias. Usted va a la cárcel, usted es inocente. Pero el libro de los jueces no es ese tipo de juez. Todavía me pregunto por qué se llama Jueces, la verdad. Pero son líderes casi que de guerra, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, la historia de Sansón pasa hace más o menos 3000 años, 1100 más o menos antes de Cristo. Entonces, a la actualidad, más de 3000 años, hace bastante rato. Y el pueblo de Dios estaba más o menos donde está ahorita, pero tenía, o sea, el pueblo había pasado de Egipto a la tierra prometida, pero pues llegaron y no estaba como tan fácil la cosa. Tenían que pelear con diferentes pueblos y era así, te tocaba pelear, tocaba guerra, a punta de guerra, a punta de espada, sobrevivir en esa tierra y si era posible ir extendiéndose en esa tierra. Entonces era un contexto bastante hostil. A veces yo digo, no, la gente opina de todo. Hoy un día la gente opina del conflicto, por ejemplo, todavía ya, eso viene hace miles de años, ¿no? Y la gente ya lo quiere solucionar con un meme. Sí, me parece chistoso. Pero entonces en esa época pues estaba así, Israel o el pueblo de Dios estaba allí en esta tierra y sobre todo en esta época había un pueblo que se estaba engrandeciendo, empoderando, que eran los filisteos. Se llamaban así los filisteos. ¿Qué pasaba si no había un juez? Recuerden, como un líder de guerra, un líder en ese momento, pues o sea, si uno no peleaba, uno recibía ataques, entonces el pueblo podría irse debilitando. Entonces el Señor había escogido a Sansón como líder del pueblo, como juez, según esa definición. Y vamos a hablar algo bastante, digamos que vamos a tratar la historia de Sansón, como diga, no solo enfocándonos en los errores de Sansón, sino en lo que iba detrás de Sansón, su propósito y su Dios, ¿sí? El Dios de Sansón. Jueces 13, del 1 al 5. Primero vamos a hablar de los padres de Sansón. Entonces aquí está ese contexto, ¿no? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, entonces se habían descuidado, recuerden, estaban en este contexto, y pues si se descuidaban, pues les iba a ir mal, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, casi que 40 años llevaban esa guerra, casi perdida, y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, que se llamaba Manoah, este es el papá de Sansón, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Esa historia pasa mucho en la Biblia, ¿no? Esos hijos prometidos con unos propósitos bastante interesantes, ¿no? Juan el Bautista, Samuel, hay hartos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. También, esa es otra historia aparte, no me puedo detener acá mucho, pero casi que el mismo Dios se le aparece a esta mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Hasta ahí muy parecido a las demás historias, pero el nacimiento de Sansón era bastante especial. Sí, en este tiempo no habían ecografías, entonces el médico le decía a usted qué tenía que hacer, si de pronto había algún riesgo, entonces no se mueva mucho, guarde reposo, coma esto, haga una dieta, multivitamínicos, no sé, de todo, uno ahorita se prepara. Pero aquí como que con Sansón fue así, como que listo, vamos a hacer algo porque el niño tiene que nacer perfectico, ¿sí? Entonces le dice, ahora pues no bebas vino ni sidra, entonces de ahí le di una dieta, no vas a beber nada que tenga uva, ni comas cosa inmunda, entonces una dietica para que se cuide la mamá.
Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Entonces también había otro cuidado. Entonces él no le iban a cortar el pelo. ¿Sí? Porque el niño será nazareo, no nazareno, nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel en mano de los filisteos. Cuando dice el niño será nazareo de nacimiento, quiere decir que será devoto al Señor desde su nacimiento, entregado al Señor desde su nacimiento. Entonces este era un voto, ¿sí?, que a veces los hombres hacían. Pero en este caso como que no fue que Sansón dijo, bueno, voy a hacer este voto. Los hombres podrían hacerlo por cierto tiempo. Entonces no bebía nada que tuviera uva, no se cortaban el pelo y tampoco, bueno, comían cosa inmunda o hacían cosa inmunda como tocar un cadáver, por ejemplo. Los judíos no podían tocar un muerto, ¿sí? No sé cómo los enterraban, pero no podían tocar el muerto. Pues se contaminaban, me imagino, y harían un tipo de limpieza. Entonces con Sansón, desde su nacimiento, como que la cosa era muy estricta. Entonces, con una dieta, con unas especificaciones, un manual para que este niño naciera lo más puro, lo más devoto al Señor, lo más consagrado al Señor que se pudiera. Pero aquí en la historia de Sansón vemos unos papás muy obedientes. Sí, hace 15 días leí palo a los papás y mamás. Pero no, aquí tenemos un contexto donde unos papás son bastante temerosos del Señor. Si Sansón fue o no consagrado en su vida, sus papás sí lo fueron. Eran papás temerosos del Señor. Entonces tenía unos buenos padres y su nacimiento casi que perfecto. Entonces él nació en un contexto bastante chévere. ¿Adivinen qué? Esa es nuestra historia también. ¿Nosotros tenemos padres perfectos? Pues no, pero hablando de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre, sí tenemos un Padre perfecto. Mateo 5:48 nos dice exactamente eso y nos dice acerca de esa consagración que nosotros tenemos como sus hijos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Parecido aquí a la historia de Sansón. Nosotros nacimos de un padre, espiritualmente hablando, ¿no? De un padre perfecto. Entonces no hay excusas. Nuestro Padre es perfecto. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, de pronto esos papás que pues no eran perfectos, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces todos aquí somos como Sansón en el buen sentido. Tenemos un Padre perfecto, consagrado al Señor desde su nacimiento. Aquí volvamos a Jueces 13, siempre tengan esta porción bíblica a la mano, ¿sí? Así veamos otros versículos. Jueces 13, 7. Aquí nos aclara un poquito más esa consagración de Sansón. Y me dijo, he aquí tú concebirás, le dice a la mamá de nuevo de Sansón, y darás a luz un hijo. Por tanto, no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será consagrado al Señor, nazareo, a Dios, desde su nacimiento hasta su muerte. Casi que había una profecía ahí. Pero ustedes dirán, los que más o menos conocen la historia, no, pero pues no es tan verdad, no, pero sí. Vamos a ver que Sansón fue consagrado al Señor hasta su muerte, una vida consagrada al Señor. Nosotros también, otro versiculito por ahí, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. A mí me gusta porque como que me ensancho así con este versículo, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces somos también llamados a una completa, primer punto, somos llamados a una completa devoción, al igual que Sansón. Pero al igual que Sansón, pues nuestra vida a veces no es tan devota,
Y por eso les decía, pensemos en nuestras debilidades. Pero a veces no tenemos que permitirnos tanta debilidad, ¿sí? Tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es que nosotros somos pueblo de Dios, escogido, real sacerdocio, nación santa, y pues tenemos que luchar contra esas debilidades, porque la otra es decir, no, sí, es que la carne, es que yo soy débil y así somos todos y a pecar. No, no, no. Pero bueno, entonces Sansón había nacido en un contexto de devoción al Señor, más en Jueces 14 pues ya crece el niño, ¿sí? Y pues no era como tan devoto Sansón a los mandamientos del Señor, y se descendió Sansón, ya grandecito, a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Los que han enseñado antes de Sansón, o si han escuchado antes de la historia, muchos se enfocan en que él vio, entonces él deseaba todo lo que veía casi. ¿Y qué pasó? Me voy a adelantar, ¿no? Spoiler alert, que le sacaron los ojos a Sansón. Uy, como dura aquí la enseñanza, ¿no? Pero bueno, digamos que Sansón ponía como prioridad sus debilidades, en este caso sus deseos tal vez carnales, o no sé, a veces romantizamos el pecado, ¿no? Digamos, no, pero que aquí se enamoró y pues no sé si él fue a donde sus papás, y a veces como uno romantiza el pecado y uno, no sé, aquí estábamos hablando del yugo desigual. Uno dice, pero si Dios no me juzga, ¿yo por qué juzgo a los demás? Pero si Dios me acepta, ¿por qué no aceptar a alguien? Si uno romantiza todo como para... Y así estaba Sansón, ¿no? Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, y sus padres, recuerden que ellos eran bastante piadosos. Yo he visto una mujer en Timnat, o sea, esos de los filisteos, y pues él no podía estar con una mujer filistea. Una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y madre le dijeron, oye, pero pues aquí hay hartas mujeres también, ¿no? No hay mujer, preciso, de los filisteos, aquí no hay más mujeres, le dice el papá, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que, bueno, entonces ellos se opusieron, pero viene aquí la parte que ellos no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, digamos que aquí, bueno, ellos se opusieron, pero yo creo, no, esto aquí ya estoy inventando, que la idea de Samson era que él, sin necesidad de esto, simplemente fuera un líder del pueblo y combatiera a los filisteos. Pero Dios dijo, bueno, dejemos que eso pase, porque pues si se junta con ella, pues va a tener sus suegros, sus consuegros, no, bueno, sus cuñados, los primos, todos esos filisteos, y eso va a ser el jarrón de Llorente. Cada historia tiene su jarrón de Llorente. Sí, recuerden que ese jarrón fue el que usaron de excusa en Colombia para independizarnos de los españoles, rompiendo un jarrón. Entonces yo digo, bueno, aquí voy a poner conflicto, porque pues le dio al Señor de ponerse ahí de imprudente, entonces aquí va a haber problemitas, peleitas con los filisteos, y yo aprovecho y pues hago que Sansón se deshaga o pelee contra los filisteos. Entonces cuando Sansón iba por su esposita, por su noviecita, vio un león, ¿sí? Se le atravesó un león. Y aquí hablamos de la fuerza de Sansón, Jueces 14, versículo 6. Algo interesante de la fuerza de Sansón es que era cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, realmente. Él era fuerte, pero esa fuerza sobrenatural era solo cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Pero el hecho es que cuando el Señor lo usaba, él venía sobre Sansón, y Sansón tenía una fuerza descomunal. Y fue a hacer, pues ahí tocaba hacer todo como un proceso, pedir la mano, no sé, planear la boda y todo eso. Entonces él estuvo ahí un ratico, entonces después se devolvió a su tierra
mientras iban planeando la boda, y cuando él se devolvía, vio a ese león que había matado. Eso no lo vamos a leer por tiempo, pero ve a este león que había matado y dentro del cadáver del león se habían metido unas abejas y empezaron a hacer su panal. Y él dijo, pues allá hay mielecita, sí, otra vez, es que el pecado es así, es rico, es dulce, se ve bien, ¿sí? Entonces la miel se ve bonita, doradita, dentro de un cadáver, pues uno dice guácala. Pero Sansón, pues no le dio mucho asco y tomó esa miel y pues ahí incumplió otra de las leyes como nazareo que él podía hacer, que era tocar un cadáver. Entonces, yugo desigual, tocó un cadáver. Bueno, entonces él ahí se inventó una adivinanza. Entonces él dijo, bueno, como ya tenía amigos y parientes filisteos, estaba ahí tomándose unas politas con ellos, no sé, me imagino, comiendo con ellos, tampoco va a inventar. Ah, no, él no tomaba vino. No sé. Estaba ahí departiendo con con la esposa, con la familia de la esposa, los filisteos. Digo, les tengo una adivinanza. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, refiriéndose a eso que les conté del león y la miel. Y el apóstol, les voy a dar 30 mudas de ropa, 30 pintas. Si ustedes me adivinan qué significará eso, que no me inventé, no, eso es verdad, ¿sí? Y ellos pues no sabían, entonces dijo, no, pues nos va a tocar pagarles esas ropas a Samson. Entonces le dijeron, pues los filisteos a la esposa filistea, venga, dígale, pregúntele usted ahí cosa de usted. Pues no era tan así, era más obligadito. Entonces usted vaya y dígale a él de qué se trata eso y nos cuenta. Y efectivamente, la esposa de Sansón, pues le importaba más también su pueblo filisteo y pues engañó a Sansón para que le dijera de qué se trataba la adivinanza, que era este león que él había matado, y les contó a los filisteos le dijeron, ya sabemos la adivinanza, fue de un león muerto que usted por ahí había matado, y pues le dio mucha mal genio a Sansón, ¿sí? Entonces le dijo, yo les prometí 30 mudas de ropa, y fue a donde otros filisteos, y mató a 30 filisteos, y les quitó la ropa, y aquí están sus 30 mudas de ropa. Entonces, pero ahí vemos cómo Dios está usando esos conflictos para hacer lo que Sansón tenía que hacer, su propósito. Estamos hablando de otros tiempos, Dios no nos llama a la violencia hoy en día, pero el propósito de Sansón sí era físicamente destruir a los filisteos en guerra. Sí, ese era su propósito. Juzguen ustedes, sí, porque hoy en día eso ya no se ve como tan popular. ¿Sí? Entonces digamos que de cierta manera Sansón estaba haciendo la voluntad del Señor. Y aparte de eso, pues cuando vieron que Sansón hizo eso, entonces en venganza le quitaron a la esposa. Sí, se la dieron a otro señor. Y él cogió 30 zorrillas, 30 animalitos, y los puso de 2 en 2, les amarró en la cola como les amarró como un trapito, digámoslo así, y les encendió fuego a la cola de la zorrita. Entonces cuando la soltó, ellas pues asustadas corrieron por todo el sembrado de los filisteos y ellos tuvieron una pérdida bastante grande de sembrados. ¿Qué hicieron los filisteos? Quemaron a su esposa y al suegro. Sí, o sea, el contexto no era, pues, ¿para qué se mete Sansón? ¿Sí? Se metió en un contexto bastante no ideal y a veces por nuestras debilidades terminamos en problemas que el Señor sabe que no son necesarios en nuestras vidas, ¿no? Pero pues bueno, a veces pasa. Entonces digamos que aquí ya Sansón recapacita y dice, bueno, voy a hacer las cosas bien, y esta parte a veces la obviamos un poquito, porque sí, todo es lo malo que hizo Sansón. Jueces 15, del 14 al 20, entonces, bueno, después de que habían quemado o asesinado a su esposa filistea, los mismos filisteos, ¿no? Airado de nuevo Sansón, va a hacer la voluntad del Señor finalmente. Y dice, así que vino hasta Leí, un lugar de los filisteos, salieron gritando a su encuentro. Perdón, aquí me faltó un detalle importante. Entonces, también ellos se confabularon con algunos de Israel. Dijo, ustedes nos tienen que ayudar o los destruimos. Entonces tienen que traernos a Sansón atado. ¿Sí? Entonces ellos le dijeron, Sansón, ayúdenos porque pues no lo podemos atar.
y pues ellos nos van a destruir. Entonces, bueno, amárrenme y yo y miro qué hago. Aquí, ya, y aquí ya pasa esta parte. Entonces el mismo pueblo de Sansón lo entrega amarrado, también Sansón había estado de acuerdo. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, entonces iban a entregar a Sansón al pueblo filisteo, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cada vez que venía sobre él, una fuerza descomunal tenía Sansón. Y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Ese era su propósito. Entonces asesinó a 1000 filisteos. Y teniendo gran sed, bueno, voy a saltarme esta parte, pues, y después la pueden estudiar si ustedes quieren. El 20. Y juzgó. Entonces aquí es esta parte, a veces uno no la ve, a mí se me ha olvidado esta parte. Y juzgó a Israel, Samsón fuese líder que el Señor había querido que él fuera, en los días de los filisteos, 20 años. Entonces pues la historia de Sansón tampoco él no fue tan malo. Entonces por 20 años hizo lo correcto. Por 20 años lideró esa guerra en contra de los filisteos. Antes cuando estaba en yugo desigual, había matado solo 30, como que hacía la voluntad de Dios, pero después mató a 1000. Y después por 20 años fue un juez, un líder del pueblo de Israel. ¿Sí? Romanos 6, 17. Romanos 6, 17 al 19. Así debemos ser nosotros, aunque a veces nosotros ya no somos esclavos del pecado, debemos salir a veces cuando tenemos esos momentos de pronto de debilidad, cuando tenemos esos momentos de separarnos del Señor. A veces el Señor utiliza pruebas, dolor. Sí, digamos, esta situación de Sansón no era la mejor, ¿no? Que le mataran a su esposa y fuera filistea, pues él la amaba, me imagino. Que le causó gran dolor, pero también le hizo recapacitar. Dice, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? A veces nuestras debilidades, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y esto es lo que también debemos aprender de esta historia. Así ahora, para santificación, presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Y el llamado, así como Sansón duró esos 20 años haciendo la voluntad del Señor, y nosotros también, no servir a la carne, sino a la justicia. Sí, no sé qué debilidades tengan, ¿no? Pero bueno, digamos que a veces no es que venzamos un pecado y ya, listo, ya no va a volver a pasar. No, la lucha o estar atentos, estar firmes es siempre, porque o si no, vuelve la debilidad. Y lamentablemente en el Jueces 16, es que Sansón era como así, ¿no? Entonces, Jueces 13, su nacimiento, ¿sí? Unos padres obedientes, una familia perfecta en la que él nació. 14, él peca con esta esposa filistea. En el 15 otra vez él reflexiona y se vuelve el juez que debía ser. 16 otra vez, su problema eran las mujeres. ¿Sí? Sonó chistoso. Puede ser, ¿no? Muchos hombres su problema es las mujeres. Y sus ojos, sus deseos. Sus ojos era su problema. Y vio otra mujer muy linda de los filisteos. O sea, es que no le gustaban las judías. Yo no sé qué le pasaba. Es como un niño chiquito, ¿no? Dice, no haga, más hace, ¿no? Así es uno a veces con el Señor. Entonces en el 16,
perdón, Jueces 16. Entonces, Sansón era como las ondas del mar. Recuerden que Santiago nos habla de que a veces, si no estamos firmes en la fe, somos como esas olas del mar, ¿no? Que van de aquí para allá. En Jueces 16, 1 al 3. Entonces fue Sansón a Gaza, todavía, existía Gaza, miren. Todavía estaba Gaza, sí, eso no pasó ayer. Sí, y vio allí a una mujer ramera. Bueno, esa es otra cosa. Antes de otra esposa filistea. Sí, entonces él tenía sus debilidades sexuales, lujuria. Entonces cuando estaba con esta mujer filistea, una ramera, sí, los filisteos que estaban por ahí hicieron un plan pues mientras estaba durmiendo esa noche y con ella, pues atacarlo. Pasemos al 3. Bueno, entonces decían, apenas amanezca, le caemos. Apenas amanezca. En el 3 dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, no hasta el amanecer. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, me imagino unas columnas gigantes, con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Pero aquí vemos a un Sansón bastante fuerte, pero como comencé, aunque aparentaba ser fuerte, realmente era débil. Otra vez Sansón estaba mostrando su debilidad. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces el creernos fuertes nos ponen en esa situación de pronto de ser imprudentes. Bueno, entonces más adelante en ese capítulo conoce a Dalila, otra filistea, y de nuevo los filisteos hablan con ella y le dicen, pero ahora queremos que nos ayudes para saber cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces usa tus encantos o tus pataletas, no sé, y nos ayudas. Y efectivamente Dalila dijo, dime cuál es, tengo curiosidad, ¿no? ¿Cuál es tu fuerza? Entonces dice, en una de esas partes, no lo vamos a leer, pero dice, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, mi fuerza se va a reducir. ¿Se han visto las canasticas? Esas ramitas con que se hacen canasticas son los mimbres, ¿sí? Pero cuando dice verdes que no estén enjutos, generalmente uno ve una canasta cafecita, porque ya la rama está sequita, ¿sí? Y pues, entonces imagínense una canasta con esas ramitas que usamos acá también, pero verdes. Y pues no era verdad. Entonces ella por probar que sí era la teoría, le dice, los filisteos están sobre ti, Sansón, y Sansón se levanta y ¡pum! Eso estaba atado con esas ramitas y pues con nada se destruyeron. Y ella dice, si ves amor, tú no me dijiste la verdad. Ahora sí, dime la verdad. Y se puso a llorar, y es que tú no me... Entonces, bueno, está bien. Entonces ahora, si me amarran con cuerdas nuevas que nadie haya usado nunca, entonces ahí ya se me va a quitar la fuerza. Entonces ella hizo eso cuando él estaba durmiendo, dijo, los filisteos están sobre ti, Sansón, y él como que se levantó y ¡puf! Las destruyó. Sí, y ella otra vez, si ves amor, tú sí que me mientes, tú no me amas. Y seguía llorando y lloraba tanto y le decía que no la amaba, que él ya pues le dio cosita. Dijo, bueno, está bien, te voy a decir la verdad. ¿Sí? No, hubo otro, ¿no? Que si le hacían unas trenzas, y pasó lo mismo, ¿no? Si le hacían unas trenzas en el cabello, después de eso le dijo la verdad. A mí nunca me han rapado la cabeza, ¿sí? Y con eso, pues sí se me va a quitar la fuerza. Y aquí pues ya tenemos el resultado desde el versículo 19 de este mismo capítulo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas, sus trenzas, de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero ni siquiera su fuerza estaba en el cabello. Y aquí nos dice por qué se fue su fuerza. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después
que fue rapado. Pero aunque en ese momento su fuerza se fue, porque el Señor se había apartado de él, dice acá, realmente el Señor nunca le había abandonado. Que a veces, bueno, no estábamos hablando de otra vez de los papás, eso fue hace 15 días, pero a veces los padres, digamos que, yo sé que los padres, yo no soy padre, entonces ellos dicen, uno es papá hasta que uno se muera, dicen los papás. Sí, mi hijo puede tener 40, 50 años, pero uno es papá. Pero a veces tienen que tener, porque usted puede ser, como comencé en el sermón, usted puede ser el mejor papá del mundo, como los papás de Sansón, pero eso no depende. ¿Sí? Influencia, sí, es mejor darle lo que ustedes puedan a sus hijos en cuanto a educarlos en los caminos del Señor, pero ellos al final van a tomar sus propias decisiones. Y a veces los papás se frustran y creen que no fueron buenos padres. ¿A qué me refiero con esto? Entonces diríamos que nuestro padre no es un buen padre, hablando de Dios, porque nosotros a veces, o a veces más veces, fallamos, pero nuestro padre es un padre perfecto, ¿no? Entonces, digamos que y por eso no vamos a decir que nuestro padre, hablando del Señor, es un padre imperfecto, pero esas cosas pasan y el Señor nos conoce. El Señor conocía a Samson, pero Él no se rindió con Samson. Tenemos un padre perfecto y aunque fallemos, el Señor no se rinde con nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros. Anteriormente, en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios como que venía sobre personas y las dejaba a veces, ¿sí? Pero ahora en Cristo es el camino al Padre. ¿Sí? Una de esas cosas que nosotros celebramos cada mañana es lo que Él hizo por nosotros. Pero hay muchas cosas, pues es que cada domingo los hombres comparten y hay como muchas cosas que decir porque el regalo es tan grande, ¿no? Y uno de esos regalos es que el Señor Jesús nos dio al Padre. ¿Sí? Él es el camino al Padre, a un Padre perfecto. Que fallamos, pero el Señor no se rinde con nosotros. Ok. Y vemos que aunque aquí Sansón descubrió que él solo era fuerte porque Dios estaba con él. Jueces 16, 28 al 31. 28 al 31. Y en su aquí vemos un Sansón fuerte. No, un Sansón débil, físicamente hablando. Por eso digo, hay hombres como Esaú, Sansón, que supuestamente son fuertes, pero realmente son débiles. Pero aquí vemos un Sansón débil, pero que realmente es fuerte en Cristo, en Dios. Entonces, este Sansón, pues, le habían sacado los ojos, ya estaba en la cárcel. Hicieron una gran fiesta en un gran salón, donde habían más o menos unas 3,000 personas, ¿sí? Dentro de los principales, los más importantes de los filisteos. Y dijeron, pues está como aburrida la fiesta, traigamos un juguete. De hecho, ahí, pues, quieren buscarlo ahí en alguna parte, usan la palabra juguete para referirse a Samson. Entonces vamos a cogerlo aquí de juguete, nos vamos a divertir un poquito con este show de circo. Y de alguna manera trajeron a Samson, débil, pero se estaban entreteniendo con ellos. Y en este momento es cuando Sansón dice esto. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Finalmente Sansón entiende la voluntad del Señor. No tenemos que llegar hasta ese punto para que nosotros lleguemos delante del Señor y le digamos: Señor, acuérdate de nosotros, fortalécenos. ¿Por qué? ¿Ustedes son débiles? A veces yo sí lo soy. Fortaléceme, Señor, te ruego, ¿sí? Para hacer tu voluntad. Que clamemos a diario, así como Sansón, no esperando hasta el último momento, sino: Señor, fortalécenos,
cada día. 29. Tomó luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y aquí Sansón, en medio de esa debilidad, sí, de pronto podemos juzgarlo, ¿no? Y ese Sansón tan desjuiciado, tan malo, bien hecho. Pero no, él murió como un héroe. 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre. Aquí ya su padre ya había muerto. Y le tomaron y le llevaron y les sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él, aquí volviendo a lo del capítulo 5, y él juzgó, digamos que mejor, él había juzgado a Israel por 20 años. Y murió en la tumba de su padre, murió con honra, con honor, ¿sí? Como un héroe, ¿sí? Entonces, a veces cuando estamos, o las personas que están sin Dios, así se crean muy fuertes, pero no tienen al Señor, realmente son débiles. Pero nosotros que tenemos a Dios, aunque a veces nos sintamos débiles, aunque a veces seamos débiles, somos realmente fuertes en el Señor. Sí, como dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También acá, eso no lo había. Primera de Juan 2, Primera de Juan, capítulo, y con esta me despido. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros? 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que a veces son fuertes, a veces un deseo, hablando de las debilidades, también uno que me hacía acordar, es el egocentrismo, el yo voy primero, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, gracias por tu poder en la fuerza, en la vida de Sansón, Señor. Tu fuerza en la vida de Sansón. Gracias porque así eres con nosotros, Señor, que aunque seamos débiles, tú nos fortaleces, Padre. Ayúdanos también como a Sansón, saber, entender, Señor, que a veces nos creemos fuertes en nosotros mismos, Señor, pero que no, dependemos de ti todo el tiempo, Señor, que a diario tú nos recuerdes que hemos venir y pedirte, Señor, que nos fortalezcas en nuestras debilidades. Que fortalécenos, Señor, a todas las familias, Señor, de esta congregación, los hermanos, las hermanas, para hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, amén.